Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ya, esperemos un par de minutos nada más para poder iniciar con la segunda parte de la lectura que habían, bueno, lo que se había explicado en cuanto a los focus group. Había un apartado donde había la ruta de investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Esperemos que a ver si se conectan más de sus compañeros para no estar repitiendo. No olviden que a las 6 tengo el curso y este curso me va a durar hasta el 17 de abril, así que vamos a estar un poquito entretenidos en ese sentido de 6 a 10 de la noche. Pero bueno, con ustedes por lo menos vamos a estar hasta las 6 de la tarde. 2 minutitos e iniciamos. Bueno, empecemos. En lo que les había explicado un poquito la clase anterior del lunes, habíamos tomado el tema 3.1. Ustedes desarrollaron un debate, ¿no es cierto?, dentro del foro colaborativo. Igual les he leído los aportes que han desarrollado en esa actividad sincrónica, ¿no? La trabajamos sincrónicamente y esa era la actividad que ustedes de cierta manera desarrollaban para esta semana. No tenemos otra actividad, pero bueno, no se olviden que tenemos la actividad APE. Todavía hay que continuar con este, con el proyecto que estamos realizando, ¿no? Tipo plan. Entonces, habíamos hablado el día lunes del punto 3.1 de los grupos focales, ¿no es cierto? En donde habíamos desarrollado, ¿no? Yo les había preguntado qué tipo de enfoque es el grupo focal. ¿Quién me dice qué tipo de enfoque es el grupo focal? ¿Pertenece al cualitativo o al cuantitativo? Al cualitativo. Exactamente. Al cualitativo no les decía eso, sino para que ustedes lo averigüen, al igual que las entrevistas, ¿no es cierto? Porque de cierta manera con estos enfoques cualitativos nosotros estamos haciendo una especie de conversatorio. Sí, determinando qué circunstancia, qué idea le parece sobre tal producto, marca, servicio, ¿no es cierto? Entonces, no hay una pregunta cerrada de sí y no, sino que hay mucha información de todo lo que se recopila en estas investigaciones y obviamente hay mucha subjetividad. Como ustedes diferencian, ¿no es cierto? Entrevistas, en cambio, cuando ustedes quieren saber un dato con mucha más profundidad, usaremos las entrevistas. Y ahí sí, con personas que conozcan, pues, el tema que ustedes están desarrollando, la investigación como tal. Esto netamente es metodología de investigación. Asimismo, si ustedes usan un enfoque cuantitativo,
pueden usar pues encuestas, ¿no es cierto? Ahí sí de preguntas cerradas, en la cuales tabulan y sacan los resultados. Pueden usar la misma observación tanto para cualitativo o cuantitativo. A veces usan investigaciones de tipo mixta, cualitativas, cuantitativas. Entonces ustedes ahí determinan las herramientas de investigación, ¿no es cierto? Ahora, continuando con la misma lectura, mire, porque estamos dentro del 3.1, estamos en el 3.1.4 y la cual vamos a hablar sobre la ruta de una investigación cualitativa y cuantitativa. Esto va a la par con este libro. Ya les voy a indicar el libro. Sí, es el texto que hemos usado, el de Sampieri. Entonces, aquí hace mención a la ruta cuantitativa, ¿no? Es cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos. Cuando hace ustedes estudios en este enfoque, sobre todo cuantitativa, en la mayoría de casos es porque van a probar hipótesis, ¿sí? No digo que con la cualitativa se excluye la hipótesis, suele colocarse, pero no suele ser muy común. Más lo usan para el enfoque cuantitativo. Entonces, de esta manera, pues ustedes determinan, ¿no es cierto?, qué tipo de enfoque es el que van a utilizar, porque esto también es un enfoque, lo cualitativo, lo cuantitativo, lo mixto. Entonces, aquí dice que esta ruta de investigación cuantitativa, perdón que redunde, a pesar que ya les he mencionado un montón de veces, sí, la cuantitativa sigue un enfoque metodológico que se centra en la recopilación y el análisis de datos numéricos, es decir, que es estadístico, ¿sí? A preguntas de investigación específica para probar hipótesis. ¿Cómo pruebas hipótesis? Tú planteas una hipótesis, un supuesto cuando ustedes estén titulando o cuando estén realizando los trabajos de investigación. ¿No es cierto? Ustedes dicen la posible solución al COVID es la vacuna, pero tú desarrollas todita la investigación, haces encuestas, determinas en las encuestas que efectivamente la vacuna fue la solución para el COVID. Entonces, ahí tú corroboras la información, ¿no es cierto? Tú mides. Entonces, de esta manera, pues, con estos datos numéricos, ¿no es cierto? Porque son datos, pues tú dices el 80% dice que sí, el 20% dice que no. Tú respondes a las preguntas o responden a las preguntas de investigaciones, ¿no es cierto? Y de ahí determinas que la hipótesis sí efectivamente es verdadera para lo que se está utilizando. ¿Sí? Pero siempre la naturaleza específica, dice, de un proceso puede variar según el campo de estudio y los recursos que ustedes tengan. En cambio, hay una ruta cualitativa, ¿sí? A ver, alguien escribió en el chat. Mercedes. Ah, sí, perdón, perdón. Ya ingresar. No me había percatado. Ya, ahora en cambio gracias por avisar, en esta ruta cualitativa, ¿sí? En cambio, se efectúa una revisión inicial literaria. Debes tener información muy literaria. En las carreras de ciencias sociales, como por ejemplo en mi perfil de comunicación, en derecho, por ejemplo, obviamente tienen que basarse, pues en sociología tienen que basarse. En la mayoría de los casos se les recomienda que hagan investigaciones de tipo cualitativa, por la cantidad de texto que pueden encontrar, ¿no es cierto? Y de esta manera, pues nosotros podemos completar, o sea, el estudio, las etapas de estudio y apoyar siempre en esta información. Ahora, la revisión literaria, nosotros encontramos fuentes de segunda orden, ¿no es cierto? Tenemos a los artículos científicos, Latin de Scopus, etcétera, tenemos tesis de pregrado, de posgrado, tenemos libros, obviamente basados en el tema que nosotros vamos a desarrollar la investigación. Entonces, de esta manera, pues, se apoya al planteamiento del problema, ¿no es cierto? Mire, todo tiene esta convalidación, las actividades van a un dato, que es el planteamiento del problema, lo que ustedes ya hicieron, ustedes ya plantearon un problema, nosotros estamos avanzaditos en ese sentido. Lo que vamos a nosotros a desarrollar es la metodología. Sí, el siguiente capítulo donde ustedes están desarrollando este trabajo de la actividad práctica va a ser enfocado a la metodología. Y nosotros estamos usando pues la metodología. Ustedes van a determinar si hacen un estudio con enfoque cualitativo, si lo hacen un estudio con enfoque cuantitativo, sí, o de pronto mixto, ¿no? No es tan recomendable, pero ustedes lo van a determinar.
Si desean hacerlo mixto, bueno, no hay ningún problema, también se lo puede hacer. Entonces, obviamente aquí en esta revisión literaria es muy importante porque hay una vinculación entre la teoría y las etapas del proceso, ¿no es cierto? Ya les habíamos dicho que esta investigación cualitativa es netamente subjetiva porque se apega a la interpretación de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los investigadores, ¿sí? Entonces, eso es un poco para diferenciarles, ¿no es cierto? Ahora, en el texto de Sampieri habla sobre la ruta de la investigación, ¿sí? Aquí dice una ruta de investigación cualitativa se refiere al cambio o proceso seguido por un investigador que lleva a cabo obviamente un estudio cualitativo, en contraste con la investigación cuantitativa que se enfoca en datos numéricos y estadísticas. La investigación cualitativa se centra en comprender fenómenos sociales, lo que les dije, ¿sí? Fenómenos culturales, psicológicos sociológicos por el estudio de la sociología, el estudio de la sociedad, desde una perspectiva holística, quiere decir amplia, ¿no? General y contextualizada también. Entonces, dice que la ruta de investigación cualitativa es flexible, perdón, y puede variar según el contexto de estudio y las preferencias, obviamente, de ustedes, los investigadores. Por estos pasos proporcionan una guía general para llevar a cabo. Aquí está una ruta en este gráfico. La nota es el texto del Sampieri. Ya vamos a ver, ya les voy a reproducir también el texto de Sampieri. ¿En dónde está, bueno, las fases a seguir, ¿no es cierto? Ustedes nacieron de una idea, nacieron de un tema, plantearon un problema, ¿sí? Obviamente que su revisión de cierta manera literaria ha sido las hojas del caso Metálica, pero no solamente se limita así a la revisión literaria, ustedes tienen que comerse los libros de aquí, comerse los artículos científicos. Cuando les estoy revisando la tesis a los chicos, yo les digo, por favor, con las variables de su tema, la variable independiente y dependiente, crean subtemas en el marco científico y redactan, leen, citan y desarrollan la información. Nosotros no vamos a topar esa parte porque nosotros no vamos a usar un marco teórico, ¿sí? Pero les estoy diciendo en qué consiste este marco teórico, porque no es la materia, pues, metodología de investigación. Sí, no tenemos esta materia, es análisis del mercado, análisis, investigación y análisis del mercado, es creo que la materia como tal. Entonces, ustedes ya vieron la metodología de investigación. Y si se dan cuenta, esto se articula, es lo mismo. Lo que va determinando, lo que va cambiando es la investigación es que ustedes van realizando. Si es de algún producto, si es de alguna marca, si es un nuevo producto, si es un producto que se va a relanzar, etcétera. Eso ya depende de cómo ustedes vayan desarrollándose. La cuarta fase es la visualización del alcance, la quinta, elaboración de hipótesis de definición de variables. Aquí también podemos hablar un poquito. Nosotros no vamos a desarrollar una hipótesis porque no estamos haciendo una tesis. Sí, estamos haciendo una especie de plan que nos ayuda a posicionar a Metavi. Por eso les dije, lo que vamos a hacer nosotros con el siguiente paso en el caso metavital es la metodología. Metodología sí le vamos a usar. Y ustedes determinan qué tipo de enfoque van a usar, cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Qué herramientas vas a usar dependiendo del enfoque, ¿no es cierto? ¿Qué métodos te podrías utilizar dentro de tu investigación? Y eso sería lo que ustedes tienen que leer, tienen que entender y tienen que llenar, ¿no es cierto?, dentro de la hoja, dentro del trabajo. Análisis de datos, recolección de datos, definición de muestras, esto ustedes obviamente no van a hacer en el trabajo, pero es bueno que lo conozcan. Entonces, dice que en primera instancia el investigador plantea en un contexto en concreto un problema, ya lo que nosotros realizamos. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado. ¿En dónde? Revisión literaria. Tienes que ver libros basados en el tema que tú estás trabajando. Nosotros hicimos la revisión literaria con el caso práctico. Y de esa manera tú construyes un marco teórico. No vamos a hacer nosotros el marco teórico, les repito nuevamente lo que está aquí. No vamos a hacer porque no estamos haciendo tesis, estamos haciendo un plan, ¿sí? Estamos haciendo un plan, una especie de plan de marketing. Eso es lo que estamos haciendo para posicionar a Metálica. Entonces, cuando ustedes en la tesis desarrollen el marco teórico, pues van a ver la teoría de los antecedentes.
Y los antecedentes son investigaciones previas similares al tema que tú estás trabajando. Normalmente aquí se les pide que vean artículos científicos de hace 5 años atrás. Aquí sí, con los artículos científicos. De esa razón, tú vas a encontrar un número de información amplia y tú lo vas determinando en esta parte. En eso hacen énfasis. Acuérdense en esto cuando ustedes se estén titulando en el marco teórico, les van a decir antecedentes, marco científico y marco conceptual. Eso le van a pedir a ustedes. Entonces, los antecedentes están basados en eso, ¿no es cierto? Y obviamente a veces hacen hipótesis, a veces hacen ideas a defender. La hipótesis, aquí está la respuesta. Son suposiciones respaldadas por investigaciones anteriores. La hipótesis es una posible respuesta, una proposición. Y tú con la investigación a través de las encuestas determinas si esta hipótesis se cumple o no se cumple y obviamente se somete a prueba para verificar que son verdaderas o no, mediante el empleo de un diseño de investigación que le dicen el mapa. Dice, si los resultados colaboran la hipótesis o son congruentes, con esta se aporta evidentemente hacia su favor. Cuando tú dices que la vacuna COVID efectivamente ayudó a la población, ¿ya? Y si por el contrario dices, no, no ayudó, aquí dice, se refutan, se descartan y se busca unas mejores explicaciones y unas nuevas hipótesis, porque tú estás viendo que tu propia hipótesis no te está funcionando por los datos que vas arrojando en la investigación. Para eso sirve la hipótesis. De tu posible respuesta, a hacer toda la investigación y ver si esa respuesta te ayuda, ¿sí? Entonces dice que la hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. Obviamente, porque tú vas a hacer unas preguntas, haces la hipótesis, haces las preguntas y lanzas. Los datos, los datos se encuentran en forma de números, ¿sí? Cantidades. Y por cuanto la recolección se fundamenta en la medición. No olvides que estamos hablando el enfoque cuantitativo, ¿sí? Lo estadístico, lo numérico. Por eso estamos hablando un poco de hipótesis, por eso estamos hablando de la recolección de datos en forma de cantidad, ¿no es cierto? Numérica. Entonces acá obviamente los resultados se interpretan. Ustedes hacen unos gráficos donde hay unos pasteles. Ustedes tabulan los datos de las encuestas. Primera pregunta, 80 sí, 20 no. Ahí eso es un análisis y una interpretación de resultados con base a la pregunta uno en la cual se habla sobre el uso yo qué sé, de las vacunas contra el COVID. Sí, se planteó que son adecuadas, son eficientes o no. El 80% determinó que el sí, el 20% determinó que no. Entonces, a eso se refiere al análisis, la interpretación de resultados. ¿Ya? Entonces, aquí también hace mención a algunas características esenciales del enfoque cuantitativo. Seguimos en el cuantitativo. Búsqueda de mayor objetividad. Obviamente, pues lo cuantitativo es objetivo porque 2 más 2 es 4. Así de sencillo. En cambio, en lo cualitativo es mucho más subjetivo. Dices 2 más 2 promoción, puedes decir. ¿No es cierto? 2 más 2 depende, decimos en ciencias sociales. No es tan exacto. Por eso los datos más objetivos son cuantitativos por los datos, no por la numeración. Dice que la ruta cuantitativa se sigue un patrón previsible y estructurado. No hay que lanzarse pasos, ¿no es cierto? En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en las muestras. Dice que al final de los estudios cuantitativos se pretende escribir, explicar y presidir los fenómenos investigados. En la ruta cuantitativa se sigue, perdón, rigurosamente un proceso de reglas lógicas. Estas rutas se vale de la lógica, el razonamiento deductivo. Esto es clave, mire. Cuando ustedes, aquí a veces caen los chicos porque hacen estudios cuantitativos y le ponen estudio inductivo. Y esto se anoten, señores, para que no tengan estas complicaciones. El enfoque cuantitativo es deductivo, ¿sí? Jamás se olviden eso, porque a veces al enfoque cuantitativo le hacen inductivo. Y ahí sí es como mezclar el agua con el aceite. Entonces, de esa manera ustedes
no pueden, pues, o sea, perder esta, ¿cómo se llama? Esta información. Y obviamente, por el contrario, si haces un estudio cualitativo, ahí sí tendrías que hacer, pues, un estudio inductivo, ¿no es cierto? Entonces, quedamos en que lo deductivo, sí, está enfocado a esta parte cuantitativa, ¿sí? Al enfoque cuantitativo. ¿Ya? Lo deductivo es un razonamiento y el razonamiento inductivo está enfocado, perdón, a lo cualitativo. No pierdan esto porque a veces, como estamos un poco perdiditos, no conocemos, decimos que mi estudio cuantitativo es inductivo. ¿Qué es lo deductivo y lo de inductivo? Eso también deben darse cuenta. Hablando de forma general y práctica, lo deductivo son estudios generales, ¿sí? Que terminan en particulares. Y lo inductivo, lo contrario. Vas de objetivos específicos a uno general, ¿sí? De lo simple a lo complejo, a la inversa. Por eso es lo inductivo y lo deductivo. Dice que esta ruta se avala de la lógica del razonamiento deductivo, que parte de la teoría del cual se derivan las hipótesis, etcétera, etcétera. Y obviamente estas se van a someter a prueba. Bueno, también hay leyes universales y causales de la cual rige la investigación. La indagación cuantitativa busca reconocer o capturar la realidad externa de un fenómeno estudiado. Eso también debemos darnos cuenta, ¿no? Ahora, a lo que compete a las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo o la ruta cualitativa, perdón, de la investigación. Dice que las investigaciones cualitativas suelen producirse por preguntas antes, durante o después de la recolección de datos o del análisis de datos. Aquí hay una acción indagatoria, por eso son focus group, por eso son entrevistas, se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esto? Del texto de Saint-Pierre, que ya les dije que ya les voy a reproducir, porque esta guía es basada en esos datos. La guía de la ruta cualitativa de la investigación, bueno, nace por una idea, el tema es lo mismo, un planteamiento del problema, ¿no es cierto? Si es del campo o de inmersión en el campo, dice, sí, ¿no es cierto? Y la misma inmersión en el campo, bueno, aquí no sé por qué les puso los dos y habla de la inmersión en el campo. Luego hay una concepción del diseño, ¿sí? Siempre es importante la literatura. Aquí sí es muy importante la revisión literaria. Hay una definición de muestra, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de resultados. Ustedes los datos recopilan con herramientas. Aquí entra Focus Group, entran entrevistas, perdón, y haces la interpretación de los resultados. Entonces, no es tan similar el esquema a la parte de arriba porque este es subjetivo. Aquí no terminas tabulando, sino haciendo un análisis de las focus group, haciendo un análisis de los de entrevistas, o sea, de lo que ellos te dijeron, tú qué entendiste, qué puedes rescatar. Entonces aquí de las características de este enfoque cualitativo, obviamente se plantea un problema, pero no sigue un proceso establecido, o sea, no es tan riguroso como el cuantitativo. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como el enfoque cuantitativo, ¿sí? Y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado. La ruta esta cualitativa predomina la lógica, el razonamiento inductivo, ¿sí? Inductivo para el enfoque cualitativo. Y esto de lo ya, y aquí dice, dirigiéndose de lo particular a lo general, de conclusiones a datos generales, ¿ya? Primero explora y describe las individualidades para posteriormente generar una teoría. Aquí hay un ejemplo, un estudio cuantitativo típico de un investigador es que entrevista a una persona, ¿no es cierto? Ya saben que la entrevista es cualitativa. Aquí se analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Posteriormente, entrevista a otro ser humano, examina esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Ya que han efectuado una narración consecutiva de cómo se lleva a cabo un estudio cualitativo, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. ¿Quién saca esta perspectiva general ustedes de lo que van comprendiendo en las entrevistas?
Entonces aquí el proceso de indagación obviamente resulta más flexible porque tú haces preguntas abiertas, pues tú en una entrevista no le vas a decir el día está bonito o feo, responda sí o no. Él lo tienes que preguntar bien, ¿no es cierto? ¿Qué le pareció el día de hoy, 26 de marzo de 2025? Él te dirá, bueno, un día agradable, entonces es mucho más flexible. Se explaya, ¿no es cierto?, a todo lo que él va a dar basado en los datos que tú le vayas preguntando y él te vaya respondiendo. En la mayoría de estos estudios cuantitativos no se prueba una hipótesis, es lo que les dije hace un ratito. No quiere decir que nunca hay hipótesis, no, tampoco dice eso, sino que en muchos casos no hay una realidad absoluta. ¿Sí? Porque tú planteas una hipótesis y tienes que recabar datos, ¿no es cierto? Y los datos normalmente te exponen, te dan los datos numéricos en una encuesta. Entonces, por eso dice que la mayoría de datos, perdón, de estudios cualitativos no se prueba hipótesis, ¿sí? Sino que se genera o durante un proceso y van verificándose conforme recaban los datos. No dicen que se excluye totalmente, puede haber plantearse una hipótesis. Ya, la ruta cualitativa es naturalista. Estudia los casos de personas, de expresiones, de animales, contextos ambientales, cotidianidad, por qué los eventos son así, cómo sucedieron, sí, el desarrollo natural. No hay manipulación ni estimulación de la realidad. Entonces, si decimos esto, llegamos a conclusiones como que lo cualitativo es interpretativo, ¿sí? ¿Y quiénes interpretan? Ustedes, los investigadores. Entonces se define a través de interpretaciones de los participantes e investigadores respecto a propias realidades. De este modo convergen desde el punto de vista de los participantes. Ellos son los que recabas tú la información y de esa manera pues te ayudas a que tengas datos, ¿no es cierto? Aquí dice el investigador se introduce y recopila información sobre percepciones, emociones. ¿Tú cómo cuantificas una emoción? No puedes cuantificar una emoción, pero sí puedes decir el COVID salvó vidas, ¿no es cierto? En la entrevista con el doctor X. ¿Por qué? Porque tal vez tuvieron vivencias. Se salvaron 100 personas, dices, de los que al principio de la pandemia morían. Entonces, este enfoque también se basa en métodos de recolección de datos, no estandarizados al inicio ni completamente determinados. Los datos cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases, escritas, verbales. No solamente hay libros, también puede haber audiolibros. Sí, entrevistas, y esto te sirve, mira, aquí dice auditivas, de sonido, y esto te puede servir a ti como herramientas para recolectar datos, pues como información. Secundaria vendría a ser fuente secundaria, porque las fuentes primarias ya saben que son las personas que están sometidas a la investigación. Entonces, por ello se utiliza con flexibilidad y un acuerdo a las necesidades del estudio. Dice que las investigaciones cualitativas producen datos y resultados en forma de mapas, diagramas, cuadros humanos. ¿Qué más podemos decir en cuanto a estos estudios? Sí, los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso no buscan las investigaciones que se repliquen. Ante todo, se representa que se sitúen, contextualicen a los descubrimientos, lo menciona Sampier. ¿De dónde salió? Y bueno, y con esto ya se acabaría lo que tiene que ver a la lectura y la actividad que ustedes desarrollaron. ¿De dónde sale esto? Sí, pues del mismo texto que ustedes, a ver, de este texto, ¿sí? Del mismo texto de Sampieri, ¿ya? De este texto es lo que está saliendo. Ya hay compañeros en sala porque están escribiendo al grupo. Ya, y ya no tengo en espera, están todos. Ahora, ¿qué les recomiendo? Vamos a ver el índice de esta actividad. Nosotros ya tenemos tema, ya hemos planteado los objetivos, ya sabemos que es una investigación, que es una formulación del problema, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, nosotros estamos en esta parte.
Revisión literaria. Ay, no sé qué pasó. Denme un segundito, se me fue muy atrás. Estaba en el índice. Vamos a hacer la revisión literaria. Sí, el capítulo 4. Y el marco teórico. Nosotros vamos a hacer esta, la construcción del marco teórico. No, no construyamos el marco teórico. Mejor hagamos la metodología. Sí, porque ustedes en el marco teórico está más enfocado a esta parte de las investigaciones, de las tesis. Mejor hagamos la metodología, ¿ya? Como les dije, dentro de la metodología, a ver, déjenme ver en qué parte está esa parte de la metodología. Desarrollo de perspectivas teóricas, esto es para el marco teórico. Esta es la metodología. El capítulo 5 del texto de Sampieri. Mira, tú dices si tu investigación es cualitativa, ¿sí? O de pronto cuantitativa. Entonces, desde el capítulo 5 sería bueno que ustedes le lean, le revisen para desarrollar el marco, perdón, la metodología. Entonces, el siguiente capítulo dentro de la guía, dentro del trabajo que estamos realizando, del caso práctico de CEPREME, ustedes van a colocar luego de la constelación, no, sí, de la constelación de atributos, metodología van a colocar, ¿sí? Van a colocar la metodología. Y aparte de este libro, bueno, ustedes pueden utilizar otras fuentes, ¿no? Tampoco les digo que se queden solo con una, si de pronto no sé, hay otros libros que les puedan ayudar, pueden servirse. Yo tengo otro libro físico, aparte del que les estoy compartiendo, pero más llamativo es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su investigación, ustedes tampoco van a plantear hipótesis, ¿sí? No van a plantear hipótesis. ¿Qué más podemos hacer? Mira, el capítulo 7. Revisen el capítulo 5 y van al capítulo 7. En el capítulo 7 dice, aquí habla, pues, ¿no es cierto?, de qué tipo de investigación es, el diseño de la investigación. ¿Ya? Pueden también servirse para que les ayude a desarrollar el marco teórico. El marco, perdón, la metodología. ¿Qué más les puede ayudar a ustedes? Déjenme ver qué más dice aquí. Selección de la muestra, no datos cuantitativos. Esto es ya una vez que tengan ustedes los datos. Entonces, a forma general, lo que ustedes tienen que hacer es la metodología. La metodología del caso práctico que están desarrollando. Ustedes determinan si usan un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto. Si usas uno cuantitativo, ¿qué herramientas usas? Si uno usas cualitativo, ¿qué herramientas usas? ¿No es cierto? No vamos a hacer las encuestas. Ya los datos están aquí en el caso práctico. Pero cuando ustedes usan esto y tienen que tienen que dejar datos reales, ahí sí tienen que irse a las comunidades a hacer las encuestas, las entrevistas. Nosotros no vamos a hacer encuestas o entrevistas. Lo que quiero que me hagan es lo que piensan hacer. Eso es hasta ahí es lo que llegaremos con ustedes, ¿no? Lo que están pensando hacer dentro de la actividad. No sé si me logran comprender. También revisen las metodologías. Revisen el método. Hay método inductivo, método deductivo, método bibliográfico. Sí, hay algunos métodos que tal vez ustedes les pueden utilizar dentro del marco, perdón, dentro de la metodología. En sí tienen que revisar todo lo que es la metodología, ¿no? Está el enfoque, está el método, están las herramientas de investigación. ¿Sí? Esas cosas tienen que ustedes desarrollarlas dentro del trabajo que están realizando. No sé si tienen alguna duda. Bueno, Perdón, yo sí tengo una duda. En base a la metodología tenemos que, o sea, detallar conceptos o en base al caso práctico.
en base al caso, con base al caso práctico. Pero sí sería bueno que digas, ustedes tienen el texto de Sampieri, ¿no es cierto? Le colocas con base al texto ay, perdón, con base a Hernández Sampieri 2015. Ahí ustedes tienen que aprender a jugar con las citas. Tienen que aprender a citar. ¿Cómo manejan las citas normas DAPA ustedes, séptima edición? ¿Cómo vamos con las citas? Si estamos perdiditos con las citas, ya vieron metodología de investigación, ojo, ya deben saber citar. Y si no, por lo menos una idea general. Ahí sí, señores, tienen que ver los tutoriales en YouTube. Hay cualquier cantidad de tutoriales en YouTube de normas APA séptima edición, porque hay formatos, ¿no es cierto? Para parafraseo, para citas textuales. Hay de pronto citas largas, citas cortas. Ustedes tienen que ya aprender a citar. Y en este trabajo, en la parte de metodología, sí sería bueno que involucren citas, porque me vas a citar a Hernández Sampieri. Ustedes dicen esta investigación es de tipo cualitativa. La investigación cualitativa según Sampieri 2015 y viene la cita. ¿Sí? Tienen que citar dentro de Word. Por eso les digo, no creo que ustedes fallen en eso. O sea, yo pensé que sí tenían conocimiento de eso. O sea, yo pienso, no sé si no, ya si ya les toca, Conocimiento, algo. a- autoeducación les toca. En mi Word, bueno, es referencias, mire. ¿Ya? Insertar cita, agregar nueva cita o nueva fuente. Y vas llenando todito estos parámetros. Sí, pongamos que es Autor, el autor. título, todo. No olviden que solo tienen que aparecer los apellidos. Valle, coma, R, pongamos. El libro se llama F, ¿ya? Pongamos el año 2019. Aceptar. No sé ni a dónde mandé la cita. Se me desapareció. A ver, aquí citemos. Insertar cita. Ya, aquí está la cita. Así tiene que aparecerles. Y dices, ¿cómo puedo poner la página? Porque también te dice, te dice así, pero ahora con la nueva norma APA no debe decir PAG, solo debe estar la P. Y ustedes ya vayan familiarizándose con eso, ahí sí tienen que hacer autoeducación. Ahí sí no tengan miedo, miren, le hacen estática, le dan clic derecho, a ver, les repito cómo le hice. Está así, ¿no es cierto? Ustedes dicen, pero ya no se escribe la palabra PAG, solo P. Le dan clic aquí, convertir el cita en texto estático, y ahí ya le pueden manipular. Miren. Y para O esto, sea, se borra manualmente, Inca. sí, cuando le hacen estático. Mm, Por eso digo, ustedes aquí sí ya les toca autoeducación. Si ya vieron metodología de investigación, ustedes ya deben citar adecuadamente. Porque si no, tocaría ver una clase de estas, algunas redacciones, por ejemplo, de mi tesis, de algunos artículos científicos, y tratar de ir citando hasta que ustedes se familiaricen con eso. Y aparte de eso, tendríamos que usar los tutoriales en YouTube. Déjenme, les busco uno para que ustedes revisen. Y mejor esta media horita que tenemos de tiempo, les voy a pasar por el chat para que ustedes, por Dios, familiarícense. Yo les digo esto de verdad, de todo corazón. Si hay alguna cosa que yo les pueda decir, es eso. Aprendan a citar porque cuando ustedes están haciendo la tesis, recién se están poniendo al tanto y se les vuelve una odisea. Y el hecho de estar leyendo y encontrando información es una odisea. Imaginen que encuentren bien y no sepan citar. Se hacen problema de gana. Entonces, háganse solo problema al buscar la teoría, pero no se hagan problema al momento de dictar. Ya voy estoy en, Inca, yo le hago una pregunta respecto a las citas. dime. Por ejemplo,
había una docente que nos daba en un ciclo anterior que ella nos decía que la información tiene que ser de 5 años adelante. Pero, a ver, ¿Cómo aquí, sería con no, usted? no, escúchame. Si yo te indico este libro, un libro muy bueno de Castell, yo te le entrego libros de Friedrich Nietzsche. Ya Friedrich Nietzsche murió el siglo pasado. De hecho, el anterior, en el siglo XIX, murió Friedrich Nietzsche. Pero es Nietzsche, es Schopenhauer, es Paulo Freire. Ya, porque murieron, no vamos a decir, pues no, no están no, no vamos a utilizar. ¿Dónde se les recomienda de que uses artículos, libros de hace 5 años? En los antecedentes. Pero no puedes tú tampoco satanizar y si tienes un libro muy bueno, decir, no, pues este libro Castelo escribió en el 80, ya no me sirve. Sí puedes usar esos libros, pero también depende del autor, que sea un autor muy bueno, muy reconocido. Sí, si no, nos estamos olvidando de los creadores y nosotros solo hacemos control C, control V y citamos. Porque ellos crearon pues las pedagogías, ellos crearon las teorías las teorías de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tampoco así, querida Janine. No es que te diga el profesor, 5 años, todos los libros desde los 6 para atrás no sirven. No, depende al libro. En antecedentes sí vean, sí vean datos de artículos de libros actuales. Cuando ustedes hagan ¿cómo se llama? Las, la tesis en la parte de antecedentes dentro del marco teórico. Porque ahí sí son investigaciones de hace 5 años nomás. ¿Sí? No les satanicen, no es todo así. A ver, Gracias, sí, que lo que pasa es que si nosotros no hacíamos así nos bajaba puntos, por eso era más mi pregunta. Entonces, y de muchas hecho esto terrible, o sea, lo terrible es que no sepa citar. O sea, yo como docente, lo terrible es que no sepa citar. No de dónde sacas la cita. De dónde hayas sacado la cita con tal lo hayas citado bien. Ya, pero te digo que en antecedentes tiene un esquema, ¿no es cierto? Y los otros libros sí puedes utilizar dentro de la investigación. Estos tutoriales les va a servir. Ya, no les voy a reproducir por honor del tiempo, pero bueno, les voy a compartir el chat. Pero mire, ¿cómo hacer una cita textual larga en Word? Aquí hasta tienen que usar sangría dentro del texto Word. Yo les voy a pasar, igual hay textos de citas cortas, miren, aquí está, parafraseos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que ustedes tienen que aprender. Ahí les dejé el link de YouTube para que puedan visualizar. Bueno, veamos por lo menos esta que dura 2 minutos. Préstele un poquito de atención y miren que son investigaciones largas, de citas largas, para más de 40 palabras. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo hacer una cita textual larga según las normas APA séptima edición. Así que comenzamos. Una cita textual es cuando pasamos tal cual la información de una fuente a nuestro trabajo de investigación. La cita textual se divide en cita textual corta de 1 a 39 palabras y la cita textual larga de 40 palabras en adelante. Pensemos que de aquí hasta acá es una cita textual larga, es decir, más de 40 palabras. ¿Cómo tenemos que citarla? Lo que tenemos que realizar es pasar este párrafo a la parte inferior. Una vez que hemos hecho esto, vamos a darle sangría, disposición. La sangría tiene que ser de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros. Vamos a irnos aquí donde dice sangría y le damos enter. Ese es el formato. Ahora bien, para poner la cita que nosotros estamos consultando, vamos hasta la parte final de ese párrafo, damos un espacio, referencias, confirmamos que esté en el estilo APA, porque hay otros estilos como Chicago, Boston, Harvard, etc. Aquí aparece APA sexta edición, nos va a servir también para la séptima edición, insertar cita, agregar nueva fuente, se nos va a desplegar un cuadro en donde tenemos que agregar cierto tipo de información dependiendo del tipo de fuente bibliográfica que estemos utilizando. Pensemos que fuera de un libro, hay que colocar el autor, ya sea una persona en este espacio o un autor corporativo que puede ser una institución. Ya, es Pensemos que como fuera llené yo, una ¿no? persona, su nombre y el primer apellido. En Después, referencias. en el caso de las normas APA séptima edición, ya no es necesario escribir la ciudad, pasamos a la editorial y damos a aceptar. Y ya nos aparece la cita. En el caso de las citas textuales, debemos agregar, además del apellido paterno del autor y el año, la página donde nosotros encontramos esa información. Vamos a darle clic aquí adentro. Ven que no se puede escribir porque está protegida. Nos movemos hasta opciones de cita, convertir cita en texto estático, una coma, colocamos la página. Ya, es lo que te dije, mira.
Lo que te dije, Janet. Mira cómo pone Romero o lo que puse yo, Valle 2019 y salía PAG. ¿Sí? Mira, aquí le hace estática y le pone solo la P. Retrocedamos un poquito. Aquí le va a poner esto, convertir cita en texto estático. Miren aquí. Presten atención a esto. Hasta cita, convertir cita en texto estático, coma, colocamos la página. A diferencia de la cita textual corta, la cita textual larga no lleva comillas. Ya. Una Mira, no lleva comillas y esto es la sangría. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú cuentas las palabras en citas largas? ¿Cómo ustedes cuentan las palabras? Si de pronto no lo conocen, señalan pues el texto que están leyendo. Mira, yo voy a contar las palabras de aquí. De aquí a Sí. acá, le señalo. Acá abajo está, mira. ¿Cuántas palabras tengo? 55. ¿Cita larga o cita corta? Cita larga porque más de 40 ya es una cita. Exactamente. Y ahí tienes que aplicar el formato que vimos en el video. Y así tienen que entretenerse ustedes. ¿Sí? Y verdad, Ingeniero, no en serio, vayan aprendiendo desde ahora porque luego les va a costar un mundo. Yo estoy así con los chicos que están tratando de egresar. Y los pobres, algunos sí lo manejan, otros los pobres están terriblemente. Y para que ustedes no ingeniero, sufran una tanto, mejor pregunta. aprendan. Dime, Miriam. Perdón, eh, sobre las citas que hay en ese programa de Mendeley, ¿sirven esas citas o hay que uno ingresarlas manualmente? Mendeley, te sirve, ¿cómo es esta otra? Sotelo, todo eso te sirve, siempre y cuando esté bien citado. De hecho, mira, Mendeley, al igual que Sotelo, puedes tú colocarle dentro de tu Word. Mira mi Word, yo le tengo con Sotero. Sí, si que tú le manejas esto, no hay ningún inconveniente. Ahí sí, si quieren aprender a manejar Mendeley o Sotelo, tienen que colocar, descargar la aplicación e instalarla en su Word, como aquí les va a aparecer Sotelo. Entonces Sí, aparece sí. Sotelo, les va a aparecer una especie de biblioteca. Bueno, ya creo que se me ha desprogramado la mía. No la he usado. Inge, perdón, pero con Mendel y Sotero, o sea, sí nos han enseñado, pero por ejemplo, es como que eso es más para textos científicos, ¿verdad? Que Ustedes sirven. hacen una investigación científica, pues ya lo tuyo, los de ustedes, las investigaciones ya. El hecho que sea una investigación ya es científico. Un artículo científico, una tesis, los mismos planes, todo puedes hacerlo tú con esa cita. Se me ha desprogramado Sotelo. Tengo que eliminarle y crearle nuevamente, me parece. Ya ustedes ya váyanse familiarizando y si les enseñaron a utilizar a buena hora, igual tienen tutoriales en YouTube para que puedan recordarse. Porque esta es una aplicación que debe estar en su escritorio y su escritorio debe estar anexado a Word. Sí, y en Word obviamente pues ahí le aparece Sotelo y todo ese asunto. Lastimosamente yo no, bueno, no, lo que estaba haciendo un artículo de interculturalidad y estaba usándole con Sotelo. Entonces, no le he acabado el artículo, sinceramente, he estado haciendo otros artículos y bueno. Creo que de cierta manera se me ha desprogramado la Sotelo como tal, ya me tocaría, ¿cómo se llama? Reinstalarlo. Y de tanta, a ver, déjenme ver si estoy con Sotelo en No, 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 sí le tengo Sotero, algo me pasó, yo sí le tengo Sotero en mi escritorio. Tal vez alguna Ingeniero, actualización me entonces, está pidiendo. sí se puede utilizar ese programa de Mendeley y igual sirve las citas Claro, para siempre y cuando esté bien hacerlas ya citado. manualmente. Siempre y cuando esté bien citado, claro que sí. De hecho, eso citan mucho los que... Hay personas que están siempre en esto, en redacción, en redacción, en redacción, entonces ya se hacen más expertos. Aquí está, mira, estoy dentro de Sotelo. Y estos son los libros que yo he subido, ¿no es cierto? Ahí tienes que ir cambiando aquí. Esto tienes que darte cuenta. Vas subiendo tú un libro y date cuenta que esté bien el autor, porque a veces esto se cambia. Y obviamente, como le tienes anexado a tu Word, lo vas cambiando y lo vas adecuando perfectamente. Eso es Sotelo como tal. Y aquí, mira, comunicación intercultural.
Y mi artículo creo que voy en una página 6, 7, no recuerdo, ya hice otros artículos y no, y quedó ahí, porque ya me dediqué a hacer otras cosas. Pero sí puedes usar Mendeley, puedes usar Sotelo, o si no citas como lo hemos visto en estos videos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ah, la lista. La lista. Y con eso voy a tener algo de tiempo porque a las 6 ya empiezo ahora mi capacitación de 6 a 10 de la noche. Ya voy en el tercer día. A ver, Ávila, Presente. Azogue, Presente. Condo, Escudero, Escudero, ¿no? Farinango, Buenas tardes, Inge presente. ya. García, Presente. Goya, Presente. Noguera. Noguera no está. Punina, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Quinaloa, Quinaloa, ¿no? Reyes, Francisco sí está. Presente, ingeniero. Ya. Buenas tardes. Rodríguez, Presente, Inge. Rosero, ya. Zarzosa si estaba, Sibizapa si estaba, Taciguano, Presente. Velázquez, Presente. Vera si está, Zambrano también estaba. Presente, ingeniero. Ya, ya les vi, ya les vi. Y a veces paso rápido, como ya les vi que están acá. Listo, señores. Entonces vamos a quedar hasta allí. No olviden revisar el siguiente apartado dentro del caso práctico que estamos realizando de caso CPRM. Es la metodología, ¿sí? Vayan a ver el enfoque, la herramienta, el método que ustedes vayan a utilizar. No lo vamos a ejecutar, pero sí quiero que ustedes me lo expliquen. Listo, señores. De no tener ninguna duda, vamos a quedar hasta allí y nos veríamos el día viernes. ¿Ya? Cuídense. El viernes les Gracias. reviso la metodología y Gracias, vayan ingeniero. Hasta luego. avanzando. Ya, pasen bien. Eh, Perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que Gaby tuvo un inconveniente que con la nena de ella y está en el hospital porque había sufrido un asalto. No sé si por esta vez le Sí, permite. sí, ya le puse, ya le puse. Ah, ya, muchas Sí, de ella gracias. sí me había contado el día lunes que tuvo ese inconveniente. Ya, entonces me despido ahora sí. Cuídese.